Muy buenos días a toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder compartir con todos ustedes, como cada domingo, Esto dice la Iglesia. Buen día, Andresa, ¿cómo estás? Buen día, Diácono, y a toda la audiencia de Telefuturo. Bueno, estamos ya prácticamente a un año de la toma de posesión del pontificado del Papa León XIV. Y vamos a recorrer un poco este acontecimiento, pero desde este día significativo de la Cátedra de Pedro. Tenemos un invitado hoy, ya habitué de la casa. Bienvenido a nuestro amigo Diácono. Así es, está con nosotros Pedro Crisco Vieles, comunicador católico y también docente de la Universidad Católica. Y por supuesto un amigo ya de la casa. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, Gusto de tenerte aquí con nosotros, ¿eh? Antes que nada, inmensamente feliz de estar junto a este santo matrimonio de Ignacio y Andresa. Y llevo el nombre de Pedro. Agradezco a mis papás que me hayan puesto el nombre de Pedro. Sí. Y yo cuando era chico le decía a mis amiguitos, ¿verdad? En la primera comunión, porque Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, Jesús inventó mi nombre, le decía yo a mis amiguitos. Y bueno, en cierto modo es algo verdadero, porque cuando Jesús le dice a Simón, tú eres Pedro, le hablaba de esa primera piedra de la iglesia y todo el tiempo que transcurriría. Estamos con el Papa número 266 o 267, sí. Contando desde Pedro, es 266. Es decir, a partir de allí, el 266, sucesor de Pedro. Sucesores. Y él apareció, inolvidable esa imagen, él apareció el 8 de mayo, Día de la Virgen de Luján, diciendo su célebre frase, paz, paz a ustedes, la primera palabra también pronunciada por Cristo resucitado cuando se encontraba con sus apóstoles, y también como un eje programático de su pontificado en un mundo convulsionado por las guerras, que nos hable de paz. Qué lindo, Pedro. Y realmente no hay otro papa que se llame Pedro, ¿verdad? No, y dicen inclusive que nadie se atrevió a... Claro, cada uno es el sucesor de Pedro, pero un poquito como reconocimiento a Pedro. El único, digamos, el que claro. inició. Pero, Pedro, nosotros estamos celebrando la Cátedra de Pedro. ¿Por qué celebramos la silla, digamos? O sea, ¿qué sentido tiene esta celebración dentro de la Iglesia Católica? Y para que un poco podamos comprender esto, el peso que tiene, o la obligación, la responsabilidad y sobre todo la misión de la Cátedra de Pedro. Qué importante esa pregunta, sobre todo cuando se habla de cátedra. La raíz de la palabra es como la silla, y hablamos de cátedra, por ejemplo, en la universidad, la cátedra universitaria, es donde un poquito se sienta aquel que va a hacer la docencia, docere, enseñar, y la gente le escuche un poquito. El Papa da siempre esa cátedra con toda la humildad que representa lo que él transmite, aquello que parte de Cristo, parte de la tradición de la Iglesia, es decir, no algo que le competa o que diríamos se le ocurre a él, y por ello, es decir, claro que desde su intuición, desde su historia personal, desde la iluminación del Espíritu Santo, pero la Cátedra de Pedro es la tradición, es el magisterio de la Iglesia, lo que representa todos los documentos del Papa, de los distintos papas también de toda la historia. Hablamos, por ejemplo, lo que más recordamos en lo que respecta al nombre que tomó el Papa es León XIII, toda esa cátedra social, la doctrina social de la Iglesia, que hasta hoy enseñamos y desarrollamos. Exacto. Por ello, respondiendo a esa pregunta, es la enseñanza, es decir, la cátedra de Pedro es esa silla donde él se sienta, pero la silla es la autoridad. No es que se sienta a descansar. Bueno, ojalá el Papa pudiera descansar un poquito sobre aquel peso que está sobre sus espaldas. Imagínate. Aunque dicen que el Papa se toma un martes, los martes él va a Castel Gandolfo, hace natación, hace descansa tenis, un poco. para demostrar que el Papa es humano, ¿verdad? Tiene esa faceta humana que lo hace también, como diríamos, como hermano de lo que vive el mundo. No es que el Papa es un extraterrestre, por usar una palabra, o alguien que está ajeno a las realidades del mundo. Claro. Estaba viendo dentro de estos, me encanta a veces algunos reels educativos que se tiran por las redes. Decía, era para los jóvenes, imagínate cómo es la vida de un papa. Todas las preocupaciones del mundo están sobre tus espaldas. Suponé que está Ucrania, lo que el mundo conoce, sí, ¿verdad? La situación de Gaza, pero un país quizás desconocido del África, o un conflicto interno que pueda haber en algún lugar específico dentro de toda la Iglesia Universal, todo cae sobre las espaldas del Papa. Qué lindo. Una de las anécdotas que se tiene de Juan 23 justamente es eso, ¿verdad? Que él dice una noche estaba pensando,
bueno, todos los problemas que hay en el mundo y dice, yo esto tengo que hablar con el Papa. Y me di cuenta que yo soy el Papa. Sí, esa anécdota vale, porque así es, ¿verdad? Pero, por eso que es importante cuando rezamos por el Papa, no es algo formal. No, es algo... Cuando el Papa Francisco sobre todo decía, recen por mí, lo decía con toda la fuerza del mundo. Y rezamos en cada misa, y ojalá recemos también en cada oración que hagamos siempre. En casa, sí. Es más, por las indulgencias se pide rezar por el Papa, ahora que estamos, las indulgencias, para que veamos la misericordia de Dios. No es que terminó el año pasado, que fue el año jubilar de la indulgencia, claro. Tenemos la indulgencia de los franciscanos, ¿verdad? Así que... Sí, el año de Francisco. De Francisco de Asís. Pero me estaba nomás recordando que, bueno, el miércoles pasado comenzamos con la ceniza y ahí estuvimos hablando sobre las tentaciones de Jesús y cómo también Él nos mostraba su humanidad teniendo hambre. Me venía nomás eso en esa relación que hablabas del Papa, que Él, siendo Papa, bueno, no es un súper hombre que no tiene, sino también tiene estas vulnerabilidades y fragilidades, igual que nosotros, por eso es súper importante esta responsabilidad que Él tiene como nuestra cabeza en la iglesia. Así mismo. No me estaba recordando de nuestro ex obispo de Belín Memoria, el Sebelio Peralta, decía, yo siendo obispo, tantos problemas tengo acá. ¿Qué será el Papa? ¿Qué será el Papa? Decía. Sí, grande. Monseñor Sebelio era todo él era un hombre de mucha cultura, él amaba el arte, la música. Sí, claro. Y de la diócesis de Chiquitunga. También. Ahora desde el cielo estará viendo cómo se le beatificó a Chiquitunga y que ahora muy pronto se le canoniza. ¿Quién sabe si el Papa León por allí llega a ser el Papa que le canoniza a Chiquitunga? ¿Verdad? A Chiquitunga y a Julio César Duarte Tellado. No, todos, ahí están en fila, Monseñor. Hogarín también, ¿verdad? Sí. Y Pucú. Y Pucú también, sí, cierto. Qué grandes personajes tenemos aquí nosotros, ¿verdad? Está la señora Piché, que era una enferma, que ella ofrecía su sufrimiento. 50 años, dice que una laica también esté en esa lista. Pedro, en este mundo tan fragmentado que tenemos en la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo resuena hoy aquel pasaje de San Mateo, ¿verdad? Que justamente dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Qué importante fijarnos en la figura de Pedro, en su fragilidad humana. Cuando le falla a Cristo, porque él, y yo me fijo mucho con los jóvenes en las representaciones artísticas de ese momento. La película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que tanto impactó, en un momento le dicen, tú eres Pedro, le dice la señora que estaba ahí atendiendo las cuestiones de la casa, de la comida, y le dice, tú eres Pedro, y la traducción ponen en mayúsculas, sí, tú estabas con él, tú eres Pedro. Sí. Eso a mí me impresionó, porque todos sabemos de las 3 negaciones de Pedro, que uno le dice, tu acento te delata, vos estabas con ellos, pero cuando una de las mujeres le dice, tú eres Pedro, pone la traducción de la película a pedido de Mel Gibson, porque la película estaba en arameo. La traducción pone con letras grandes, tú eres Pedro, como para que él haga memoria en ese momento de lo que le había dicho Cristo. Y después ve la mirada de Cristo, empieza a llorar, y es impactante como, no es que Jesús se le aparece resucitado y le dice, che, Odera, le digo yo a los jóvenes, ¿cómo me negaste 3 veces? Qué cobarde fuiste, ¿verdad? Sí. No, ahí le pregunta 3 veces si le ama. Sí, ese tú sabes que te quiero, va borrando cada negación. Por eso es impresionante, dentro de todo este misterio de la providencia divina, Dios eligió a un hombre frágil para que se sienta abrazado por su misericordia. Ese tú sabes que te quiero 3 veces pronunciado por Pedro, borra ese no le conozco, ¿verdad? Eso para mí es impresionante y muestra la fragilidad de un hombre y de cualquier papa y la gracia de Dios que actúa. Con esas preguntas tan significativas. Estaba pensando también en cuando estabas explicando sobre la silla, sobre un poco lo que representa para el Papa. ¿Cómo nosotros, o la comunicación, digamos, de la Iglesia propone, porque a veces el Papa va a venir, ahora de repente estamos pensando que va a venir en Latinoamérica, y que no esté, digamos, difundida su figura sin la presencia de Jesús, que es realmente nuestro centro, ¿verdad? Que el Papa es una figura importante y a veces le queremos tocar también hasta las túnicas y con eso nos vamos hasta Roma o donde esté siguiéndole, pero la figura es Jesús. Así mismo. Yo recuerdo algo que decía ya Juan Pablo II, hoy santo, cuando escuchaba a Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, o Juan Pablo,
él decía, yo escucho Cristo, porque en realidad pronuncia mi nombre, pero están buscando a Cristo en medio de esta fragilidad de mi persona. Por eso es importante destacar eso. Para aquellos que quizás no compartan nuestra fe, no es que el Papa quiera ser tipo un superstar, una superestrella, ¿verdad? No, el Papa es la imagen de Cristo en medio de su fragilidad humana. Exacto, y reconocer eso es súper importante, Sí. pero qué grande se hace para nosotros la cercanía de Jesús a través del Papa. Que la concretez en la carne de un ser humano frágil. Ahí le encontramos. Representa, sí, eso es súper importante, la presencia de Cristo. Sí, que sentíamos mucho con Francisco. Claro, en esta cadena interrumpida que nosotros tenemos justamente del papado y que llega justamente hasta el pescador de Galilea, que es justamente Jesús, ¿verdad? Comprender que el papado de todos, y especialmente de León XIV, no es de un poder político. ¿Cómo podemos explicar eso? Qué importante destacar esto, porque alguien se hacía la pregunta, ahora que el Papa es norteamericano, porque pegamos ese aspecto humano, él nació en Chicago, Donald Trump es norteamericano, está el tema migrante, es decir, el Papa tiene ese aspecto también de la concretez del contexto político, y él es consciente de su liderazgo. Por ello, esto se maneja también, este aspecto humano. Es importante destacar que el Papa es una figura política hoy para el mundo de referencia, pero él es el pastor que guía a la Iglesia Católica, pero con la conciencia de que lo hace como un servicio para la humanidad. Por ello, lo que importante es que el Papa tenga esta sabiduría del Espíritu Santo en medio de todos los asesores que le acompañan para encarar esta problemática que está afectando al mundo. Pero lo que él propuso en concreto hay que tomar de sus primeras palabras, paz. Paz. Ser un constructor de paz. Y en ese sentido, Pedro, podemos hablar también de siendo él un interlocutor y sobre todo mediador en los conflictos internacionales que preocupan no solamente a la parte política, económica, sino a todo, digamos, a todo el mundo. Y el Papa ahí en su rol, yo recuerdo que Juan Pablo II, bueno, su figura fue importante para Paraguay, para una transición. Lo que aconteció meses después. Un cambio, ¿verdad? Lo de que mayo aconteció. al 3 de febrero. Y en el mundo, ¿verdad? Y Así hoy mismo. León XIV está también como una figura que hace de intermediación para los conflictos internacionales que estamos viviendo y que afecta a todos, ¿verdad? Y me acuerdo algo que comentó él de manera espontánea, porque muchos me decían, no, que el Papa Francisco hablaba más espontáneo, no, pero también el Papa León en un momento recordó cuando una sobrina le preguntó, porque él habla mucho con su familia, con sus hermanos, y sus hermanos tienen familia, tienen hijos, hijas, una sobrina le preguntó, ¿cómo hacía él para soportar los problemas de todo el mundo? Y él contestó espontáneamente, lo hizo en español, si no fuera por la gente que reza, y se dirigió a los que estaban en la plaza de San Pedro, si no fuera por la compañía humana que es la iglesia, claro que nadie soportaría solo. Pero el Papa tiene una comunidad de gente que reza, y por eso es importante, no es que él esté solo con todo lo que cae sobre sus espaldas. Él está sostenido por nuestras oraciones. Eso es súper importante. Así mismo es, Pedro. Bueno, vamos en un corte y volvemos con todos ustedes. Y volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Estamos hablando de la Cátedra de San Pedro. Pedro, sabemos que todo el cariño que vos le tenés al Papa Francisco va a ser casi un año justamente de su partida en medio de nosotros. ¿Cómo la Iglesia ha procesado justamente este primer año sin su presencia física entre nosotros, ¿verdad? Especialmente este legado de la misericordia que Él nos ha dejado. Sabes que me impresiona mucho tu pregunta, querido Ignacio, y también Andrés, audiencia, porque quiero retomarme a la experiencia de la muerte de los papas que he vivido. Yo ya cumpliendo 60 años, ¿verdad? Ya llegas a la vejez, cuando llegas a los 60 ya fuiste, le dio ya los jóvenes, no, ¿verdad? Bueno, yo era niño cuando murió Pablo VI y llorábamos de niños. Me acuerdo con mi hermano Esteban, que después sería el embajador, él llorando por la muerte. Después Juan Pablo I, de sorpresa, 33 días, uno por cada año de Cristo sobre la tierra. Muere Juan Pablo II y yo me preguntaba, ¿qué le diremos a los jóvenes 20 años después de su muerte? Y pasaron 20 años después de su muerte. Y lo seguimos recordando. Seguimos recordando todo lo que él dejó cuando estuvo aquí en nuestro país, lo que ha dejado al mundo. Y luego tenemos la muerte de Benedicto, que murió en silencio. Eso a mí me impacta, con la humildad de ese hombre. Se fue en silencio. Murió un 31 de diciembre, ya no siendo
siendo Papa emérito, ¿verdad? Emérito. Pero en silencio, en medio del ruido del Año Nuevo, él se fue en silencio. Y vamos a Francisco. Qué impresionante su despedida, haciéndose recorrido por la plaza de San Pedro. Me recordaba a Juan Pablo porque ya se le había endurecido el rostro por la enfermedad, ya no podía moverse como antes, aún así reconoció a la señora de las flores amarillas que estaba y hizo ese recorrido por la plaza de San Pedro y no sabíamos que era su despedida. Ni siquiera 24 horas después, ya partía, menos de 24 horas después, partiría la madrugada de ese lunes. Es decir, es como morir con las botas puestas, es decir, morir como haciendo lo que siempre he querido hacer, expresando esa cercanía a la gente. Y él no quería morir en el hospital, él había manifestado a su estilo, él quería morir estando con la gente, en cierto modo. Ese recorrido que hizo con su ponchito, parece. Sí, y repartía a la gente, a los niños, porque estábamos en Pascua, recordemos. Qué bueno que destaque eso del ponchito. Quiero decir algo y recuerdo como la gente que no entiende lo que era la humildad de este Papa, que no entendió. El Papa fue en pantalón, casi en pijama. Esa vez que se fue a visitar Santa María la Mayor 3 semanas antes de morir. Mostraba su humildad. Él siendo el Papa fue como un abuelo. Tenía un pantalón así, casi de vestir, ¿verdad? Y creo que era un poncho, algo así. Nunca vimos a un Papa así, vestido de esa mostraba manera. Su humildad, su cercanía con la gente. Y su humanidad también. Su humanidad, claro, no era algo protocolar que tenía que estar, porque era un enfermo que se iba justamente a visitar a la Virgen que siempre visitaba para sus viajes. Y ahí le estaba visitando quizás ya para su último viaje, que era el viaje a la eternidad, y sus restos reposan allí, junto a Santa María la Mayor. Justamente, Pedro, quería comentarte esto, tenía la audiencia. Nosotros tuvimos la oportunidad, en octubre estuvimos en Roma, y nos fuimos a visitar, por supuesto, la tumba de Francisco. Qué bueno. La tumba de Francisco. Me imagino cómo habrán la emoción que habrán sentido. La emoción. La fila que hay que formar, sí. Sí. Porque es no me digas, horas. Impresionante la gente. Y es una tumba humilde. Y vos te vas y ves una tumba humilde ahí, ¿verdad? O sea, todo el cariño que la gente de todo el mundo le tiene a Francisco. Sí. Realmente. Hasta ahora, porque por eso la gente se va a visitar su tumba, ¿verdad? Esa es la huella que dejan los papas. Por eso cada papa tiene su personalidad, por eso nunca hay que comparar, ¿verdad? Porque está el papa, el estilo casi argentino, latinoamericano que tenía el Papa Francisco, y como el Papa León tiene esa mezcla, él es norteamericano, pero de abrazo latinoamericano, haber vivido en el Perú. Es decir, cada uno con su carácter, con su historia, con su forma de ser, con su humanidad, que es hermoso que así sea. Por eso nunca hay que comparar si este Papa es como este es como este otro. No, tenemos la bendición de que cada uno... Sí. Fijémonos en un detalle. Juan Pablo II, él dice, no se bajará de la cruz, muere hasta le temblaban las manos. Él aparecía en televisión mostrándose ese enfermo como estaba, para mostrar que el dolor existe, que no lo ocultemos. Benedicto tuvo otro tipo de cruz. Él tuvo la cruz del soltar, la cruz de decir, en un mundo que mata por el poder, mata física y moralmente, él de dejar ese poder. Sí. Es decir, son dos tipos de cruces, ¿verdad? Sí. Por eso cada uno con su historia, con su personalidad. Y qué increíble, hablando nomás de no comparar, siempre tenemos esa tentación, pero miremosle un poco al Papa León XIV, sí es diferente en sus rasgos, pero las prioridades que va él mostrando, marcando, es como que también nos interpela, porque no solamente habla de prioridades, digamos, allá arriba, sino también se baja en las necesidades de los jóvenes, en las necesidades de este jubileo, por ejemplo, cómo lo llevó, lo culminó, la continuidad del sínodo, por ejemplo, es algo que la gente estaba como expectante, ¿será que va a continuar o no? Pero sin embargo, como él va poniendo el énfasis, y me gustó mucho nomás el énfasis de la Iglesia en la continuidad, en lo que es la escucha espiritual, y él hablaba de dónde tenemos que escucharnos en la palabra de Dios. Me impresionó a mí eso, de cómo él pone énfasis. Qué importante eso, Andresa, porque partamos de su lema que es todos seamos uno en Cristo, es el lema de San Agustín. Y San Agustín es mucho también el de la palabra. San Agustín se convirtió justamente cuando escuchó una frase del Evangelio que hacía referencia a dejar todo aquello que nos alejaba de Cristo, y luego el ser unos en Cristo. La unidad aún en la diversidad y en todo aquello que podamos pensar diferente, pero estar unidos en Cristo. Y el Papa enfatiza eso en la palabra.
y nos regaló ahora el jubileo de Francisco. De Francisco. Y también el encuentro que ha tenido con los jóvenes, el mensaje que da en el mundo digital para mí es sumamente importante. El Papa utiliza, hasta él usa la cuestión digital, él se comunica con su hermano, una noticia muy linda que una vez salió, que en las noches de insomnio, él se comunica con su hermano. Yo digo, oh, pobre el Papa, además de todo, hay noches de insomnio, ¿verdad? Bueno, quién sabe los problemas que caerán sobre sus espaldas, por supuesto, aunque sea un hombre de oración y todo es siempre. Y ahí él usa la cuestión digital para comunicarse con su hermano y aprender, creo que el idioma alemán lo hace más humano, pero él habla también de ese mundo digital y del lenguaje que da a los jóvenes, que es como que el Papa está totalmente compenetrado con lo que es la realidad que viven los jóvenes, por ello entiende también cómo toda esta cuestión de Internet, de la inteligencia artificial puede ser también, así como un instrumento para construir humanidad, también un instrumento de alienación y de soledad. El Papa entiende muy claro cómo el mundo está viviendo esto hoy. Claro, de hecho que el Papa no solamente es obispo de Roma, ¿verdad? Que también es obispo de Roma, sino también una voz moral, diríamos, de todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo ves que está gestionando el Papa León XIV el papel justamente de mediador entre los conflictos internacionales que tanto le ha preocupado también a Francisco y a Benedicto XVI, por supuesto, ¿verdad? Yo creo que eso formará parte de lo que al Papa le pesa tanto sobre las espaldas, pero también lo que él en lo cotidiano prioriza en su oración. Para mí la unidad de la Iglesia, la unidad del mundo, y sobre todo un mundo que es el lema que él eligió para su pontificado, que todos seamos uno, la paz, es lo que, quién sabe, el Papa desde lo profundo de su interior está ofreciendo para poder construir todos los días. Temas puntuales como Gaza, como el tema de los migrantes en Estados Unidos, el tema de Ucrania, es decir, temas que pareciera ser eternos dentro de todos los conflictos mundiales. Imaginemos que el Papa era responsable de los obispos, el actual Papa, estoy hablando antes de que sea Papa, y de repente todo eso cae sobre sus espaldas, ¿verdad? Sí. Cae sobre sus espaldas y él asume un liderazgo. Si hoy se hace una encuesta, el Papa tiene ese liderazgo mundial, la gente lo reconoce, y por supuesto que va a contar con esa asistencia del Espíritu Santo. Y respondiendo a tu pregunta, además del Papa, que lo que técnicamente pueda manejar, creo que nosotros somos corresponsables en rezar por él, ¿verdad? Creo que es como el referente de la Iglesia, cuando rezamos por la paz mundial en cada misa, estamos un poquito acompañando al Papa en esto. Y puntualmente hay temas todavía fundamentales que está la alta diplomacia vaticana que también tiene que manejar. No se dio un encuentro entre el Papa y Donald Trump todavía, no sabemos cuándo el Papa va a visitar su país. Se habla de la visita del Papa a Perú. El Papa estuvo en Turquía y Líbano son países también donde hay una situación muy especial en la relación con la Iglesia. El Papa tuvo esa predisposición, esa donación. Hay un tema puntual que le preguntaron si el Papa no rezó cuando entró en tal mezquita, ¿verdad? La mezquita. Y el Papa no da tipo esas entrevistas personales que daba Francisco, pero sí da unas mini conferencias de prensa. Y allí él dijo que él reza en todo momento. Quién sabe si rezó o no al estar ahí, ¿verdad? Quizá no hizo la oración formal. En este momento estoy rezando, digo. Fue muy lindo. Bueno, el Papa tiene también su estilo espontáneo. Y es más, no sé si todos recordamos las lágrimas que derramó. Es un hombre de mucha emotividad. Sí. El Papa León como se que emociona. Pareciera ser más reservado, sin su carácter, pero se emociona profundamente. Y yo creo que Dios da el Espíritu Santo a cada Papa en cada momento. Y ahora tenemos nuestro Papa León y retomemos por qué eligió el nombre. En la época de la Revolución Industrial, que era con León XIII, hoy hay una revolución digital, una revolución de un mundo acelerado que puede perderse a sí mismo si es que no encuentra esa brújula que necesita, ¿verdad? Sí, sobre todo se lo ve ocupándose mucho de retomar la dignidad humana. Totalmente. O sea, justamente de poder no solamente centrarnos en todos los problemas económicos, sino en la persona, en la dignidad humana, hijo de Dios. Yo creo que va como marcando las huellas que va a ir dejando, guiándonos para que la Iglesia efectivamente vaya respondiendo a tantas necesidades que hay en el mundo, ¿verdad, Pedro? Ese tema de la dignidad es fundamental y siempre lo fue para la Iglesia.
mucho antes de que se hablara inclusive de derechos humanos. Yo creo que cada vida de cada santo, de aquellos que defendían a los pobres, a los niños, a los adolescentes, como San Juan Bosco, como tantos santos de la caridad social, se fijaban en esa dignidad porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y nadie puede vivir ajeno, alejado de esa imagen, de esa dignidad a la cual Dios nos llama. Y bueno, Pedro, finalmente ya estamos culminando nuestro programa de hoy, pero si podías definir la huella que está dejando el León 14 en la Cátedra de San Pedro en este primer año de su servicio, ¿verdad? ¿Cuál sería? Qué linda pregunta y sobre todo que cada uno se responda en el corazón. ¿Cómo nos llega este Papa? ¿Qué nos dice? ¿Qué escuchamos de él? Hay un video, antes era el video del Papa, que el Papa Francisco elegía un tema y ahora el Papa dice, él también elige el tema, pero recen en este mismo momento conmigo, dice. Es como que el León dijo que le acompañemos, que no lo dejemos, bueno, ya está el Papa, acá estamos nosotros. Como que haya una comunión a la distancia y que siempre le escuchemos, tanto lo que digan la audiencia los miércoles, lo que digan cada domingo, lo que digan cada viaje, y que leamos sus documentos y que recemos por él. Yo creo que está dejando esa huella de construir la paz en un momento difícil para el mundo y siendo fiel a lo primero que dijo. Siempre es importante la primera palabra que un papa pronunció. Y la primera palabra que pronunció el Papa León fue paz, paz a vosotros, retomando las palabras de Cristo. Así que recemos por él para que esa paz la pueda construir con todo lo que día a día está haciendo y también recemos por sus primeros viajes. Quién sabe si muy pronto nos pueda visitar también, que sea el tercer Papa que nos visita, ¿verdad? Así que recemos mucho por el Papa y demos gracias a Dios porque tenemos al Papa León, porque tuvimos al Papa Francisco, tuvimos al Papa Benedicto, tuvimos al Papa Juan Pablo y los seguimos teniendo desde la comunión de los santos. Muy bien, gracias Pedro por tu presencia ahí con nosotros como siempre. Me digo aquí bendecido con este matrimonio santo. Bueno, nosotros volvemos con todos ustedes el próximo domingo. Hasta entonces.